Compañeras, amigas, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Gracias a Corina por aceptar nuestra invitación y por estar aquí. Bienvenida al Front. Hemos organizado esta jornada en parte porque se acerca el 8M. ¿Se me oye bien? Vale. Bueno, decía que hemos organizado esta jornada en parte porque se acerca el 8M y creemos que es importante movilizarnos, ir calentando motores, y en parte porque creemos que estamos en un momento político en el que tenemos que pensar muy bien qué pasos vamos a dar para alcanzar nuestros propósitos, especialmente la ley abolicionista del sistema prostitucional. Tenemos otros frentes, la agenda feminista es amplia y todos urgentes, pero hoy vamos a hablar de prostitución y de abolicionismo. Como os decía, el momento político es clave en el que estamos. Hemos conseguido poner el debate de la abolición de la prostitución en la agenda política. Es algo que hemos conseguido nosotras, a pesar de mucho trabajo, y a día de hoy, que venimos aparte de un año muy electoral, no hay ni un solo partido político en el que no se haya visto obligado a manifestar públicamente su postura al respecto. Y eso es bueno, pese a todos los ataques, las trampas y los intentos por parte del lobby regulacionista y proxeneta por desacreditar el abolicionismo. Es bueno que esté en la agenda política porque por algo se empieza. Pero la situación es compleja. Tenemos un gobierno de coalición en el que aparentemente tienen posturas opuestas y, como sabemos, la abolición de la prostitución se sacó del acuerdo programático de gobierno y en lo que parece que están trabajando es en una ley de trata. Y esa no es la ley que pedimos desde el movimiento feminista, no es la ley que necesitamos las mujeres ni como sociedad. Entonces, el objetivo de hoy es analizar en qué estado estamos como movimiento, ver los retos que tenemos por delante, cómo vamos a responder a la ofensiva patriarcal que tenemos, cómo vamos a lograr nuestro objetivo de implantar el modelo abolicionista en España. Y ver también un poco la situación del movimiento en otros países, porque nosotros no solamente nos podemos quedar en lo que nos pasa aquí, tenemos que ver también lo que está pasando en Europa, porque bueno, como desarrolla magistralmente Rosa Cobo en su libro La prostitución en el corazón del capitalismo, la globalización ha contribuido a que la prostitución sea una industria global, criminal en este caso. No hay fronteras en el mercado ilícito, como ella lo llama, de la explotación sexual. Entonces, también tenemos que tener una mirada internacional. Y es por ello que hemos invitado a participar en esta jornada a Corina Fax, que no solamente es experta en la lucha contra la explotación sexual, sino que cuenta con una amplia trayectoria en el activismo político, tanto nacional como internacional, y ella pues nos va a poner, ¿no?, en contexto de todo lo del movimiento y de los retos que tenemos no solamente en España, sino en Europa. Antes de pasar a presentarla, me vais a permitir que, muy resumidamente, y porque no quiero robarle minutos a Corina de su tiempo, os cuente quiénes somos, que presenta el Front y qué es lo que hacemos en el Front. El Front Abolicionista del País Valencià es una plataforma que nace del movimiento feminista valenciano para luchar contra la mercantilización de las mujeres y por la abolición de la prostitución, la pornografía y la industria de la explotación reproductiva, los mal llamados vientres de alquiler, por ser todas ellas formas extremas y brutales de violencia machista y patriarcal. Como feministas, estamos comprometidas con la defensa, el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos de todas las mujeres y niñas del mundo y condenamos todas las formas de violencia que sufrimos por el mero hecho de ser mujeres. Por ello, reivindicamos la abolición de los roles sexistas que sustentan nuestra opresión como un sistema de género, siendo este el principal mecanismo del patriarcado para convertirnos a las mujeres en seres inferiores y subordinadas.
Con más de 40 asociaciones y más de 100 mujeres feministas, somos una plataforma autónoma, autofinanciada y apartidista, pero no apolítica. Luchamos por una transformación de la sociedad hacia un mundo más igualitario y justo para las mujeres, y eso pasa por hacer política. En ese sentido, uno de nuestros principales objetivos es conseguir la ley abolicionista del sistema prostitucional. A nivel autonómico, en 2021, tras todo un año de movilización y activismo, logramos que el Gobierno valenciano del Botànic aprobara la proposición no de ley contra la explotación sexual que habíamos elaborado. Ahora, con el nuevo Gobierno, seguimos presionando para que dé continuidad al compromiso adquirido. Participamos también en el Foro por la Abolición de la Prostitución que creó la anterior Consellería de Justicia para desarrollar legislación autonómica abolicionista. Por otro lado, denunciamos la Guía de Educación Sexual Afectiva, el Nostres Cossos, el Nostres Drets, de la Consellería de Educación, por ser una guía que hacía apología de la prostitución, la pornografía, los vientres de alquiler y la hormonación de menores. Y conseguimos que fuera revisada y se eliminara alguno de los contenidos relacionados con la prostitución y la pornografía. Actualmente, estamos trabajando para que se aprueben las modificaciones de la Ley de Carreteras y la Ley de Espectáculos de la Comunidad Valenciana, modificaciones que supondrían un importante avance para poder castigar al proxeneta y al putero. A nivel estatal, formamos parte de la PAP, Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución, con quienes participamos en la elaboración de la propuesta de ley orgánica abolicionista del sistema prostitucional, que fue presentada al Gobierno en diciembre de 2020. También cooperamos y colaboramos con otras organizaciones en aras de exigir a las instituciones que cumplan con la agenda feminista. Después de esta breve introducción, voy a presentar y dar paso a Corina, que nos va a hablar, como he dicho antes, sobre el movimiento abolicionista en Europa, en qué situación nos encontramos y cuáles son los retos que tenemos por delante. Corina Fuchs reside en España desde hace más de 20 años. Es licenciada en Lengua y Literatura Inglesa y profesora de inglés como idioma extranjero. A lo largo de su vida ha trabajado impartiendo clases como profesora de inglés en colegios y universidades de distintos países. Como traductora e intérprete, colabora con distintas asociaciones que luchan por la justicia social. Es formadora de comunicación eficaz, resolución de conflictos y negociación en asociaciones y empresas. Comenzó su vida asociada hace 20 años, militando contra la esclavitud infantil. Ha obtenido el máster de experta en la lucha contra la trata de personas y ha cofundado la asociación Liberata para contribuir a poner fin a esta lacra. Desde hace más de 10 años, centra su trabajo en la lucha contra la explotación sexual, campo en el que ha participado en mesas redondas, conferencias y eventos en España, Suecia y la India, entre los dos países. Ha representado a la plataforma Desde Abajo España como parte del Comité Europeo de Jai Jagat Europa desde su fundación. Además, colabora con asociaciones como Feminicidio.net, Emargim y la Escuela Abolicionista, y es cofundadora y responsable de la Comisión Internacional de la recientemente creada Federación Estatal de Mujeres Abolicionistas. Así pues, el pasado septiembre estuvo presente en el Parlamento Europeo durante el debate y aprobación de la Resolución Europea sobre la regulación de la prostitución, resolución de la que nos hablará en su charla. Corina, cuando quieras. Gracias. Bueno, primero agradecer al Front Abolicionista de Valencia por haberme invitado. Para mí es un honor estar aquí y no lo digo porque quede bien, sino porque admiro profundamente el trabajo que hacéis y que habéis estado haciendo hasta ahora aquí en la Comunidad de Valencia. Y además porque sé que estoy hablando ante un público de expertas y entonces eso también, bueno, te impone un poco, ¿no? En cuanto a lo que comentaba, el trabajo que habéis estado haciendo, a mí me gustaría, si fuera posible, que creo que sí, poder terminar un poco hablando de eso, ¿no? Hablando de esas estrategias, aunque evidentemente no vamos a poder poner las estrategias aquí sobre la mesa en una charla pública, pero sí poder terminar hablando de hacia dónde tenemos que caminar, ¿no? Que no sea una charla
meramente informativa, que no, a mí las charlas informativas ya a esta altura de la vida, y que es la altura de la vida que tenemos todas o muchas de las que estamos aquí, queremos acción. O sea, yo soy una persona de acción y creo que es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, ahí, en el trabajo que lleváis hecho, con perspectivas de que se voten estas dos leyes de forma favorable, ¿no?, aquí para la Comunidad de Valencia, tocará en algún momento hacer esa sistematización para que se pueda exportar. A eso me refiero. Cuando hablo de estrategias, hay mucho trabajo hecho por el movimiento abolicionista, hecho por el feminismo, mucho trabajo, mucho conocimiento, y eso a veces lo que nos falta es sistematizarlo, unirnos, exportarlo, que no es hacer cosas nuevas, que hay ya un modelo de ordenanza que tenéis. Entonces vamos a ver cómo nos unimos y cómo podemos dar pasos, ¿no? Dicho esto, es verdad que si bien lo que comentaba recién Alba, yo llevo muchos años trabajando, lo que pasa es que no soy una figura muy conocida, además de tener un perfil bajo. No me he movido en ámbitos feministas durante muchísimos años. Llevo trabajando el tema empecé trabajando el tema de esclavitud infantil. Eso me ha llevado a trabajar en algún momento de mi vida, porque me lo han pedido, el tema de esclavitud sexual infantil. Ahí mi vida ahí quedé en shock. Empecé a trabajar el tema de la prostitución me lleva al abolicionismo y al feminismo, ¿no? O sea, esa ha sido un poco cómo termino yo hoy aquí, ¿no? O sea, ha sido un proceso que empezó no tarde en mi vida, porque el tema de la justicia social siempre me ha interpelado, pero bueno, soy como una feminista tardía, por decirlo de alguna forma. Y sí he trabajado intensamente en ambientes no feministas, de izquierda, pero donde, a mí, esto de ponerle el apellidos a las cosas, ¿no?, real, y donde a veces, o a veces no, muchas veces, lamentablemente, se conoce el feminismo, o no se conoce, y si se conoce mal. Y bueno, es un desafío, ¿no?, trabajar en esos ambientes, pero también es muy gratificante, porque cuando notas que vas cambiando mentalidades, eso también gratifica. Antes de empezar la charla, yo estoy, vamos, supongo que casi segura que la mayoría de vosotras, no sé si hay algún vosotros, algún otro, porque lamentablemente siempre somos mujeres, y esto también lo necesitan escuchar los hombres, pero la mayoría de vosotras sabéis de qué hablamos cuando hablamos de prostitución y sabéis de qué hablamos cuando hablamos de abolicionismo. No obstante, como la charla es sobre prostitución y abolicionismo en Europa, yo lo voy a preguntar sin ánimo de entrar en un debate en este tema, pero sí con el ánimo de aclarar y de, si alguien no lo sabe, si tenéis claro, todas y todos, de qué hablamos cuando hablamos de prostitución, o si pensamos que la prostitución es la definición del diccionario, que la prostitución es bueno, el intercambio de un servicio sexual por dinero u otro tipo de remuneración. Y luego, si tenemos claro de qué hablamos cuando hablamos de abolicionismo. Esta es la presentación que hicimos con Amelia cuando estuvo en Estrasburgo compareciendo antes de la... Si no es la otra, la ponemos, que estará ahí también. No, está bien, está bien. Sí. Cuando hablamos de... quería mostrar la presentación porque realmente a veces muchas palabras se tarda mucho. Estas son... bueno, justo ahí quedó como mal puesto, ¿no? Pero este informe es de una ginecóloga que trabaja con víctimas del sistema prostitucional, ¿no? supervivientes y víctimas del sistema prostitucional. Entonces, estas son algunas de las enfermedades que ella detecta, ¿no?
Entonces podemos ver desde moratones hasta problemas digestivos, hepatitis, gonorrea, cistitis. No voy a nombrar todas las enfermedades, pero sí les podéis echar un vistazo. Cuando hablamos de prostitución hablamos de esto. Estas son las secuelas que les queda a una mujer que está en situación de prostitución. Si hablamos de las secuelas psicológicas, que lo tenemos por aquí, hablamos desde trastornos de estrés hasta enfermedades físicas, trastornos de personalidad, trastornos disociativos, el mismo tipo de secuelas que le queda a una persona, que vosotras lo sabéis, y lo estoy diciendo para la persona que no lo sabe, pero las mismas secuelas que le quedan a una persona que es veterana de guerra, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nada, absolutamente nada puede hacer que la prostitución sea segura sea algo seguro, sea un trabajo seguro para una mujer. Entonces, cuando hablamos de prostitución, hablamos de esto. Cuando hablamos de prostitución, hablamos de prácticas extremas. La prostitución no es el sexo entre ángeles. Hablar de prostitución y hacerlo desde una definición de diccionario o desde un punto de vista academicista es realmente insultante para las mujeres, ya no para las mujeres que están en situación de prostitución, para todas las mujeres. Es insultante para cualquier lucha a favor de la igualdad. Entonces, hablamos de esto cuando hablamos de prostitución. Nada puede, decía, hacer que la prostitución sea segura para una mujer. En esta otra diapositiva vemos, de acuerdo a lo que sería la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, cuál sería el traje. Esto es, no sé si lo saqué de Nordic Model Now, no es producción propia, pero bueno, quiero aclararlo. Esto sería el traje que necesitaría usar una mujer para prevenir los riesgos laborales, ¿no?, que la prostitución conlleva. Y estos son digamos, qué contravendría, qué normas de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, contravendría considerar a la prostitución un trabajo. Aquí tenemos también me voy a poner del otro lado, perdón. Tenemos como trabajo decente el punto 8 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, también contravendría ese punto de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Y, no, bueno, da igual. Seguimos, bueno, esa está ahí, ¿no? El tema de la violencia también es un poco por ver que esta es una frase de Ingeborg Kraus, que seguramente todas sabéis quién es, y dice: la prostitución no se trata de dos grupos separados de la sociedad, el grupo de trabajadoras sexuales felices por un lado y el grupo de las niñas que experimentaron abuso por el otro. Es el mismo grupo de niñas abandonadas por la sociedad en diferentes momentos de su vida, ¿no? Entonces, es un poco para decir que cuando hablamos de prostitución hablamos de esto. Cuando hablamos de prostitución hablamos de prácticas que los puteros les piden a las mujeres que están en situación de prostitución, que ven en la pornografía. Hablamos de prácticas vejatorias, que son humillantes para las mujeres que están en situación de prostitución. Luego lo comentaré quizás con más detalles si queréis, pero solo para que os deis una idea. En Francia hay ahora un caso abierto que se llama Bukake, que es de la página web de pornografía más importante que tiene Francia, que es una asociación feminista que, con otras asociaciones abolicionistas que denunciaron abrieron este caso contra la página web por la explotación que sufrían las personas que estaban en situación de prostitución en la pornografía. Una de las chicas quedó ciega y con quemaduras en el cuerpo por el tema de que le eyacularon sobre su cuerpo tantos hombres en un periodo tan corto, que quedó en esta situación. Entonces, cuando hablamos de prostitución hablamos de eso. Cuando debatamos
sobre este tema tenemos que entender de qué hablamos, porque si no hablamos de prostitución como si estuviéramos hablando de algo aséptico, ¿no? Entonces, bueno, eso para aclarar. Para quien no sabe qué sistemas existen para tratar legalmente el tema de la prostitución, existe un sistema que quiere que esto se convierta en trabajo. Además, vergonzosamente, para cualquier persona que se considere de izquierda, decir que el trabajo, que esto puede ser trabajo, porque como persona de izquierda siempre supimos que el trabajo está por encima del capital y no el capital por encima del trabajo. El trabajo no es cualquier actividad, el trabajo contribuye a la sociedad, el trabajo tiene unas características intrínsecas que nos dignifican y que nos hacen libres, y que otra cosa es que el capital lo haya convertido en una actividad cualquiera, que vender droga en una esquina pueda ser considerado un trabajo. Entonces, ya ni siquiera se trata de defender los derechos de las mujeres, ya se trata de una cuestión de coherencia de principios, si eres de izquierda y si defiendes un concepto de trabajo digno. O sea, solamente eso. Entonces, ¿qué sistema se propone para tratar el tema de la prostitución? Uno sería la legalización de la prostitución, como está en Alemania. Es decir, que hay personas que están en esta situación digamos que así lo han elegido, sin tener en cuenta las causas por las cuales se encuentran en esta situación, mientras que 70-80% de las mujeres que están en situación de prostitución vienen de haber sido abusadas, es decir, de haber sido violadas en muchos casos, como protocolo, como pasos para meterlas en la prostitución. Es decir, tenemos un sistema de hipersexualización de niñas, de jóvenes y de violaciones y de agresiones sexuales, que es lo que pavimenta el camino para que cuando estas personas se encuentran en un momento en el que dicen, por su situación personal, bueno, si me van a pagar por esto, como una chica me dijo, bueno, por lo menos me pagan, ¿no? ¿A dónde hemos llegado? Que le quitaban esto de su persona, o sea, le aplastaban su dignidad, porque, ojo, el que pierde la dignidad es el putero, no es la mujer. La mujer no pierde la dignidad, la mujer se la está aplastando el putero, y el putero es el que pierde la dignidad. Entonces, nos encontramos en esta situación en la que decimos esto es un trabajo, esto es legal, y ya hablaré de cómo está esa situación en Alemania. Por otro lado, nos encontramos con un sistema de despenalización, es que ni siquiera se consideran algunos, ¿cómo podría decir?, algunas normas para tener en cuenta cómo se regula el tema de la prostitución en la ley, es decir, esto es como cualquier otro trabajo, comprar el pan y esto es lo mismo, como es en Nueva Zelanda, que hay que escucharla a Ali Mary, que es una superviviente activista que es fantástica. Tengo esta la hizo ella, es una diapositiva en la cual hay un cartel en la que explica lo que se ve de la prostitución y lo que realmente hay por debajo, ¿no? Y bueno, os decía que en este país, en Nueva Zelanda, la prostitución está despenalizada por un voto. Cuidado, tenemos que tener cuidado ahí también. La presión que hacemos está despenalizada porque cuando se votó ganó la despenalización. Y el porcentaje, por ejemplo, de mujeres maoríes que está en la prostitución está sobrerepresentado ampliamente, con lo cual vemos el racismo, el clasismo que hay y cuál es la situación que está en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda se siguen comprando niñas y se siguen prostituyendo niñas en casas de masaje, que cuidado que nos vengan a decir que ese sistema es el bueno y el de Alemania es el malo, ¿no? Y por último está lo que defendemos las feministas. O cualquier persona que se considere que no hace falta ser feminista, hace falta solo defender los derechos los derechos humanos para defender que el único sistema que conocemos para regular la prostitución de forma que no se ataquen los derechos humanos de las mujeres y las niñas es el abolicionismo. No hay más, no conocemos ningún otro sistema. Es el abolicionismo, que considera que la mujer está en una situación de desventaja tremenda, de desigualdad tremenda con relación al hombre,
que es el que consume, son el 99,6%, un porcentaje altísimo, los que consumen prostitución son hombres, que no nos vengan tampoco con el cuento de la mujer mayor que se fue a Senegal. Y bueno, y en ese caso es lo que defendemos aquí. Defendemos un sistema para regular la prostitución en el que a la mujer se la considera víctima de toda esta barbarie y, por supuestísimo, pedimos que se penalice al criminal, que es el demandante, y el proxeneta, con el grado de responsabilidad que cada uno tiene en esto. Y yo, perdón que me enrollo, pero esto me enerva bastante. Y ya creo que quedó explicado. Si alguien no lo entendía, ahora yo creo que ya lo entiende. Y si no, que nos lo venga a rebatir aquí, que se lo vamos a explicar. Bueno, la presentación de hoy viene dividida en 3 partes. La primera parte hablaré de la prostitución en Europa. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del sistema abolicionista, ¿verdad? Entonces, claro, tenemos que ver en qué contexto estamos pidiendo un sistema abolicionista. Y también os contaré la lucha que venimos librando a nivel europeo en contra del lobby proxeneta, que no da tregua y que al final nos tiene muchas veces apagando incendios y usando las energías que tenemos en esto, ¿no? Y bueno, avanzando también, pero como podemos, ¿no? Porque surge un incendio como el que tenemos ahora con la ley abolicionista francesa y hay que salir a atajarlo, ¿no? Y finalmente me gustaría terminar comentando un poco la situación en España y ver cómo aquellas buenas prácticas de las que vosotras sois artífices, como por ejemplo aquí en la Comunidad Valenciana, las podemos exportar a otras comunidades, cómo nos unimos, cómo trabajamos juntas, ¿no? ¿Qué estrategia tenemos? Porque si las empresas utilizan estrategias muy finas y pagan a personas especialistas y el lobby proxeneta paga a personas especialistas para tener sus estrategias, pues nosotras hacemos muchísimo, hay mucha energía, hay mucha militancia feminista, pero nos falta esa unión, ¿no? Nos falta el coordinarnos, el no duplicar esfuerzos, el trabajar juntas y trabajar juntas todas, porque algo que es importante es que los cambios son de base, los cambios vienen de la base. A ver, nosotros podemos ir a hablar al Parlamento Europeo y eso suena como, mirad, qué bien, qué grandes, pero la persona que va a dar una charla a una escuela y habla a jóvenes que la están escuchando, es tan importante como la persona, y no sé si diría más, porque es el movimiento de base que va a lograr que cuando alguien vaya a hablar al Parlamento Europeo ya hay un movimiento de base. Y ojo, porque el proxenetismo, el lobby proxeneta no tiene base, y eso es algo que lo tenemos también que nosotras tener en cuenta. No tiene base, tiene dinero, pero no tiene base. Y lo fuerte que nosotras tenemos es la base. Y es muy importante que todos esos esfuerzos que hacemos desde la persona que va a representar al movimiento, porque va a representar al movimiento, así lo entendemos nosotras, al Parlamento Europeo, está también representando el trabajo en el último pueblo, del último lugar de España que se está haciendo, porque ese trabajo es súper importante, porque es lo que crea base. Entonces, las bases es el fuerte que tenemos y eso a nivel federal, y por eso nos parece que es importante, a ver si tenemos tiempo para hablar de eso, ¿no? Entonces, voy a empezar hablando de las redes, ¿no? En Europa. Las redes en Europa hay cosas que me las voy a saltar porque entiendo que el público es experta y que lo sabe. Por dónde entra la gente que viene al sur de España, al sur de Europa, sí, que viene de África, de Latinoamérica, de Medio Oriente, y por donde entra la gente que entra al norte de Europa, que viene generalmente de Europa del Este, ¿no? Sí, me gustaría pararme un segundo a hablar del tema de los campos de refugiados y refugiadas, que es sangrante lo que está ocurriendo allí, porque imaginaros que la prostitución es brutal en cualquier circunstancia, en un contexto de guerra es
realmente insoportable para la sensibilidad humana, ¿no? Allí son los esposos, hermanos, padres, guardias de los campamentos, personal de policía, funcionarios de migración, trabajadores, voluntarios, ONGs, los que se aprovechan de esa situación extrema de vulnerabilidad en la que han sido puestas esas mujeres y sobre todo niñas, ¿no? Y después otro tema al que le tenemos que dar una vuelta, más que una vuelta, es la dimensión en línea que está teniendo la prostitución. A mí me parece genial y súper necesario que se acabe que se penalice la terciaria locativa, pero cuidado, porque esto solo es una tirita a un cáncer, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que en estos momentos los proxenetas, detrás de los perfiles que se ven en OnlyFans, en las webcams, etcétera, los proxenetas en realidad son los que están detrás de esos perfiles, no están ni siquiera las mismas mujeres están ahí a mostrarlas y tal, pero son ellos los que les manejan, estas agencias que se hacen llamar, agencias de empresarios, son los que les manejan los perfiles y entonces eso las mueven a las mujeres de un lugar a otro. Cuando el lobby proxeneta nos dice mirad, es que cuando la prostitución, cuando hay un modelo abolicionista de la prostitución pasa a ser clandestina, nos dicen, ¿no? Bueno, esto no es verdad, o sea, evidentemente se tiene que publicitar en la red para que los puteros puedan tener acceso a eso. El problema no es que es clandestina, porque la policía también sabe dónde está, porque si lo saben los puteros, lo sabe la policía. El problema es que la policía no tiene armas para actuar, ese es el problema. No es que sea clandestina, se sabe dónde está, es que no tiene armas para actuar. Yo estando en Suecia, en Gotemburgo, con el jefe de la unidad de trata de Gotemburgo, hay dos, una en Gotemburgo y otra en Estocolmo, y visitando los barrios, dice, esto de la clandestinidad es ridículo, o sea, nosotros sabemos dónde está la prostitución, porque también existe, no es que haya desaparecido por completo, pero la diferencia es que ahora tenemos armas para actuar, esa es la diferencia. Bueno, entonces no me voy a entretener en explicar todo esto, ya si surge alguna duda o lo que sea me lo preguntáis. Esto es tan brutal que en Inglaterra, por ejemplo, ya hay muchas mujeres, yo he conocido muchas chicas que están saliendo, son supervivientes de la pornografía, son supervivientes del OnlyFans, supervivientes del sugardadismo y bueno, contar cómo ellas van entrando en esto nos da también mucha luz, ¿no? Porque aquí todavía sí que es verdad que existe, pero todavía no tenemos las supervivientes. Bueno, voy a empezar en esta descripción de lo que está pasando en la prostitución en Suecia. En Europa voy a empezar por Bélgica. No nos beneficia, ¿por qué? Porque Bélgica es un país donde la prostitución, acampa como quiere. No la prostitución, el proxenetismo, perdón. Hace lo que quiere allí. De hecho, fue en el 2022, creo, bueno, no sé dónde lo tengo, sí. En el 2022 se aprueba una reforma del Código Penal que modifica las disposiciones que tienen que ver con los delitos sexuales. Antes, escuchad esto, pero es un dato súper interesante, en el Código Penal belga la terciaria locativa estaba penalizada hasta 1995. Fijaros vosotros, que seguro ese dato os suena, porque es el mismo dato que en España. El capitalismo trabaja a 20 años vista, mínimo. Nada que pasa en política es casualidad. Es decir, cuando eso pasó en España, estaba pasando paralelamente en otros países de Europa, porque ya se estaba planificando lo que sería la expansión del negocio de la prostitución. Por eso es muy interesante
que nosotras como movimiento, como feministas, tengamos un análisis sociopolítico para ubicarnos dónde estamos, qué se está planificando hoy, qué vamos a atajar, porque si no vamos siempre, se dice a toro pasado. Si siempre vamos como a toro pasado, siempre vamos uy, y ahora tenemos que luchar contra el sugardadismo, es que el sugardadismo ya viene en otros países, como Inglaterra, desde hace muchísimos años. De hecho, Nordic Model Now, que seguramente todas lo conocéis, tienen un manual para las universidades, porque ya no saben cómo atajarlo. Las chicas terminan. ¿Y qué significa esto? Que ya no, que esto está reemplazando a otras situaciones de prostitución que teníamos antes, como puede ser la mujer que viene de Nigeria, o que viene de Latinoamérica, o que viene de Rumanía, y que no es que está reemplazando, se está expandiendo el mercado. Perdón por usar la palabra mercado, pero para que me entendáis, se está expandiendo el mercado en una forma que ni nos estamos imaginando, porque nosotras tenemos cierta edad y las chavalas de 15, 16 años que se meten en páginas de Sugar Daddy, como son, ¿cómo se llaman estas? Seeking y otra que What's Your Price, que se llaman. El dueño de esa página tiene... Creo que su capital es como de 63 millones, no lo sé, la verdad que son cifras tan altas que se me van. El dueño de OnlyFans gana 1 millón de euros al día. Entonces, mientras estas chicas se meten para ver qué tal, qué pasa, como curiosidad, porque se pueden meter estas páginas, son de pago para los hombres, pero gratis para las chicas, se meten a una chavala de 15 años por curiosidad, a ver qué hay detrás. Y nosotras de esto ni nos estamos enterando. Tampoco nos enteramos de lo que nos consumen los varones, ¿no? Muchas veces. Bueno, Bélgica, o como os decía, es un país donde en el 2022 se despenalizó incluso el proxenetismo, salvo en algunos supuestos, para que os deis una idea. Ya si tenéis más, no doy más datos porque si no, no me va a dar tiempo. En Alemania, bueno, ya sabéis lo que es en Alemania no se sabe exactamente cuántas mujeres están en situación de prostitución, puede haber entre unas 200.000, 300.000, los datos son muy imprecisos. Sí es verdad que en el 2021, sí, estos son de 2021, sí, había unas 24.900 mujeres registradas. Si veis las cifras de las que estamos hablando, es como un 80% de las mujeres que estaban en una situación de desprotección total. No significa que estar registrada te dé protección, pero sí te da, a ver si es aquí, pues no me quiero, sí, es aquí, a veces se me mezclan los países, sí te da ciertas posibilidades. Cuando tú quieres salir de la prostitución, supongamos una chica que está en una situación extrema y quiere salir porque ya su cuerpo no le da más, porque muchas veces salen así, que no se pueden mantener en sus piernas. Cuando quiere salir de la prostitución y quiere ir a uno de estos refugios, porque en estos países, como la prostitución es legal, no hay políticas para que las mujeres puedan salir de la prostitución. Yo soy profesora, si yo quiero salirme de ser profesora, evidentemente, imaginaros lo que es en un país donde está totalmente despenalizada la prostitución, como puede ser Nueva Zelanda. Pero si yo quiero dejar de ser profesora, no voy a tener una política especial que me dé el Estado brindarme para salir de ser profesora. Pero para salir enferma físicamente y mentalmente y sin posibilidades de tener un lugar, de tener una subsistencia, sí necesito una política especial. Y esa política no las ofrecen los lugares donde la prostitución es legal. ¿Qué pasa? Hay estos refugios, pero estos refugios o se los tiene que pagar la mujer, por eso comentaba esto en Alemania, o se los tiene que pagar la mujer, o está financiado por las prestaciones sociales. Una mujer que no ha pagado para esto, no ha tenido sus prestaciones sociales, no tiene acceso a eso, con lo cual ni siquiera tiene acceso a un refugio, salvo que esté en una situación de riesgo extremo. ¿Qué pasa cuando está en una situación de riesgo extremo? Bueno, que además que tiene que demostrarlo, para las trabajadoras sociales que están en estos lugares, esta persona puede ser un elemento, perdón por usar la palabra elemento, pero es para que me entendáis, puede ser un elemento que ponga en riesgo el anonimato del refugio. O sea que están totalmente abandonadas estas mujeres. Y hay unos datos, los últimos datos,
que dicen que algunas asociaciones abolicionistas, que las hay pero son pocas, dicen que 1 de cada 3 mujeres en situación de prostitución en Alemania tiene menos de 21 años. Entonces, imaginaros cuál es la situación que están viviendo. Entonces, bueno, esto es para ver en dónde queremos meter el abolicionismo, que esto no nos tiene que desmotivar, al contrario, tiene que ser que nos queme el estómago, que escuchar esto nos queme el estómago para actuar, no para desmotivarnos. En Suiza, las 26 cantones tienen regulada la prostitución, es una forma diferente de regularla. La controlan cada una desde sus territorios y recopilan datos de las mujeres que están en esta situación, pero sí recopilan datos, pero no los comparten. Obviamente no estoy hablando de compartir datos privados, pero sí de cuántas mujeres hay en situación de prostitución, etc. Algo que me había olvidado de comentar de Bélgica, por ejemplo, porque también pasa en Suiza. En Bélgica, por ejemplo, en el barrio rojo de Bruselas, las mujeres en situación de prostitución tienen que pagar 250 euros al día al proxeneta, que en realidad, aunque no se quede con dinero de la explotación sexual propiamente dicha, en un mega burdel puede llegar a estar facturando 200.000 euros al mes. Y eso deja unos impuestos. Por eso a Bélgica, evidentemente, no le importa que la prostitución esté en la situación que está y las mujeres en la situación que están. Y en Suiza, de hecho, en el 2020 fue que hubo un partido político que propuso penalizar el sexo y en el 2022 se votó. Tuvo 172, allí tienen es el Consejo Nacional Suizo que lo vota, y tuvo 172 votos en contra, 11 a favor y 4 abstenciones. O sea que fijaros cómo está la situación en ese país. Pero entonces podríamos pensar, bueno, pero lo que pasa es que vamos, las mujeres en Suiza, estamos hablando de Suiza, están muy bien. No, entre el 85 y el 95% de las mujeres en prostitución son migrantes, igual que en todos lados. Sufren adicción, drogas, problemas, enfermedades mentales, no tienen vivienda, o sea que da igual, porque como son migrantes, además el racismo, el clasismo es asqueroso, ¿no? Es que no encuentro palabra para definirlo. Ahora sí, reciben ayudas para reducir daños cuando salen de la prostitución, mejora de desinfección, distribución de preservativos gratuitos, botones de pánico, más botones de pánico. Esto sí. Italia, entre 75.000 y 120.000 mujeres en situación de prostitución. 65% de ellas están en prostitución callejera. Y los últimos datos, porque estos son los últimos datos, 37% de ellas son menores de edad. Y estos son de las que vamos, brutalmente claro que son menores de edad, porque las que están en el límite dicen que son mayores de edad, evidentemente. O sea, pero estamos hablando de un 37%. Estos son los datos de una asociación abolicionista. Allí como en España también. O sea, no me acuerdo. Yo cuando empecé a tratar este tema eran 3.600, los informes de Europol decían que eran 3.600 organizaciones mafiosas que había en Europa. Los últimos que leí eran 5.000 y creciendo. Rumana, nigeriana, porque esas son las organizaciones que están detrás de la prostitución. O sea, quiero decir, ¿cómo alguien, sabiendo que estas son las organizaciones que están mafiosas, que tienen el control de este negocio, puede estar a favor de la legalización? Está a favor una persona que está a favor de la legalización de la prostitución, lo que está a favor de la legalización de la mafia, no hay más. O sea, tú estás a favor de legalizar la mafia y estás a favor de legalizar la mafia y que sea con el consentimiento institucional, es decir, estás a favor de institucionalizar la mafia, porque un Estado que está a favor de la legalización de la prostitución lo que está haciendo es institucionalizando la mafia. En estos países, por supuesto, no existen políticas para que las mujeres puedan salir de la prostitución. Y es más, ni siquiera existen políticas para
las mujeres en situación de prostitución. Las políticas que hay son para las mujeres víctimas de trata. Entonces las asociaciones abolicionistas lo que hacen, no abolicionistas, sino abolicionistas, las asociaciones que están detrás de esto lo que hacen es meter a las mujeres nigerianas como víctimas de trata, que les resulta un poco más fácil meterlas que a una mujer que viene de Rumanía y que no tiene un tema de migración detrás, ¿no? Entonces, hay, vamos, personas que quedan totalmente desprotegidas, pero desprotegidas hasta de las cosas más básicas, ¿no? Y cualquier persona que haya conocido a alguna mujer prostituida que venga de Italia sabe que las condiciones en Italia son horrorosas. En Inglaterra, ¿qué nos dicen? Bueno, no sé si la conocéis, Anna Fisher, de Nordic Model Now. Ella lo que cuenta es que después de la ley que sale en el 2015, la prostitución se centra sobre, la trata y la explotación se centra sobre todo en el tema laboral. Y no es que no tenga que estar la trata centrada en el tema laboral, por supuesto que es un tema que nos preocupa, pero se deja de lado el tema de la explotación sexual. ¿Qué más pasa? En Inglaterra hay un desarrollo brutal, no tengo cifras exactas o no me las acuerdo ahora, de lo que es los sitios web en las últimas décadas. Por eso decía que te encuentras con mujeres que te cuentan, mujeres que han sido dominatrices, que ese también es un tema para una charla, porque aquí yo he escuchado a más de una mujer que ha sido dominatriz o que se llaman también femdoms, que es que hay para muchas charlas aquí. Lo de femdom también es muy preocupante, porque estas parafilias, porque al final son parafilias, son enfermedades mentales que tendrían que estar tratándose, ya han salido del ámbito de la prostitución, que ya está mal que exista la prostitución, obviamente. Está mal que un hombre vaya a pedirle a una mujer en esta situación que ejerza esta violencia, que si ya la prostitución de por sí es violenta, que estas prácticas de violencia extrema, ¿no? Pero además, aquí hay mujeres que defienden esto como diciendo, bueno, no, a mí nunca han ejercido ningún tipo de violencia contra mí, porque yo soy femdom o yo soy dominatriz. Hay que escuchar alguna vez a una mujer que ha estado en esa situación y es superviviente, porque los traumas psicológicos que le quedan es que no duerme de noche de las pesadillas que tiene, porque nunca es tu sexualidad, es una sexualidad sana y nunca vives tu sexualidad, estás obligada a ejercer violencia extrema contra otra persona y eso te deja evidentemente tocadísima. Esto es la situación que tienen ahora en Inglaterra. Ucrania, ¿qué os puedo decir de Ucrania? Imaginaros, si esto es un país que no está en guerra, ¿qué tenemos en un país en guerra, ¿no? Ucrania, además, en Ucrania el sistema que regula la prostitución es prohibicionista, con lo cual una mujer que crea y distribuye pornografía está infringiendo la ley, mientras que el usuario no. Así. ¿Os quedáis de piedra? Pues así. Las niñas son inexpertas, muy jóvenes en esta situación de guerra, a cambio de dinero, de poco dinero, se encuentran prostituidas. En las zonas, en las zonas, los territorios ocupados, no entro mucho en eso porque si no, no entro a otros aspectos. En los territorios ocupados, las mujeres mantienen contactos sexuales con los que están ocupando los territorios a cambio de comida y a cambio de que no violen a sus hijas y a sus hijos. Entonces, se ofrecen ellas a esto. Con el agravante de que consideran que son colaboradoras rusas. O sea que esta es la situación que tenemos en Ucrania, más que aquellas, a veces la prostitución es ser prostituida es la moneda de cambio para poder dejar una zona en guerra, para pasar a otro lugar y ya cuando llegas a Alemania o a cualquier otro, o Polonia o cualquier otro lugar, ya ahí
tu destino es la prostitución porque mentalmente no concibes otra cosa por cómo estás desestructurada, ¿no? Entonces, bueno, por un lado tenemos los países donde está despenalizado o legalizado, bueno, aquí no es despenalizado, en Europa es legalizado o regulado, como Bélgica, Países Bajos, Alemania, Austria, Suiza, sin servicios de salida. Y por otro lado tenemos los países con el modelo nórdico, que yo diré, quiero comentaros que en Europa nadie habla de abolicionismo y ya casi nadie habla de modelo nórdico, hablan del modelo de la igualdad. El modelo de la igualdad, el modelo de la igualdad, el modelo de la igualdad. Esto es para darle una vuelta entre todas, ¿no? Porque no es que aquí yo vengo con ninguna solución. Pero yo sé que a nosotras hablar de abolicionismo nos identifica, es como decir, sí, es nuestra identidad. Eso quería buscar, estaba buscando esa palabra. Pero también tenemos que sentarnos y ver qué funciona, ¿no? Qué funciona como relato, porque tenemos que construir un relato que funcione y tenemos que hacer autocríticas y ver qué relato ha funcionado, qué no ha funcionado, pero yo lo comento así, solo, que a nivel europeo se habla del modelo de la igualdad en todos lados. Y ahí sí tenemos a Irlanda, la República de Irlanda del Norte, la República de Irlanda, Noruega, Islandia, Francia, Suecia. En Irlanda, desde el 2015, se aplica el modelo nórdico. Algo importante es que hubo una reducción del 50% del número de personas que estaban en situación de prostitución en la calle. Y esto necesitamos saberlo porque es parte de nuestros argumentos, ¿no? O sea, España estamos en Europa y os cuento por todas las charlas que hemos tenido cuando estuvimos en Estrasburgo que los ojos están puestos en España y nos los dicen así, como ya, por favor, tenemos los ojos puestos en España y vamos a hacer todo lo posible. Ay, yo no veo. 45. Ay, bueno. Rápidamente. Entonces, en España está el modelo nórdico, esto es un dato que nos interesa. Ojalá, es el subconsciente. En Irlanda del Norte, está, bueno, es que yo soy futurista, del futuro. En el 2017, en Irlanda, también ha habido un aumento en el número de personas procesadas, puteros, por comprar sexo. En Francia, como sabéis, en el 2016 adopta el modelo nórdico. En el 2019 tienen lo cuento porque ahora estamos viviendo algo parecido, pero en el 2019 hay una disposición que es, la ley es impugnada por trabajadoras sexuales, lo digo así para que se entienda, ¿no? entre comillas, es impugnada por trabajadoras sexuales que dicen que, bueno, que la ley es contraria a su intimidad, al derecho de la libertad sexual, bueno, todo lo que ya conocemos que argumentan en contra del modelo abolicionista, ¿no? Pero el Consejo Constitucional lo rechaza esta petición diciendo que la prostitución es inseparable del proxenetismo y de la trata de seres humanos, por lo cual es legítimo atacar la demanda de sexo pagado para combatir la explotación sexual. Entonces, bueno, eso ha beneficiado. Si tenéis algún dato más, tengo bastante información tengo algo de información sobre Francia, lo que os comenté también del caso de estas, las chicas lo estuvieron comentando las mismas personas que están detrás de este caso Bukake. Son dos casos, uno es Bukake y el otro es Jackie y Michelle. Son dos casos de prostitución firmada, de pornografía, con lo cual es dar un paso más, ¿no? y nos alegra. En Escocia, voy a hablar ahora de Escocia cuando da muchísimos pasos a favor de la igualdad y del modelo de igualdad. Entonces voy a hablar
de Escocia ahora cuando hable de la parte legal, que voy a pasar a hablar de ese tema, ¿no? De la parte legal. No voy a hablar, obviamente, de todo lo que vosotras ya sabéis, que es el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena de 1949, etcétera, 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 todo lo que tenemos hasta llegar. Bueno, es verdad que en el 2011 tenemos esto es sobre trata, y es verdad, como dijo Alba, que nosotras vamos más allá de la trata, pero también es verdad que los países, hay una directiva que se aprobó hace nada, a fines de enero, que es la modificación de la directiva del 2011/36, que esa directiva, que esa modificación, como es directiva, los países la tienen que transponer a su ley, entonces a su legislación, a sus leyes, perdón, a su legislación, es vinculante. Entonces, España va a tener que tener una ley de trata. El problema no es tener una ley de trata, el problema es tener una ley de trata que no tenga un perfil abolicionista, que es muy probable. Entonces, eso es lo que nos tiene que preocupar, y tenemos que estar también pendientes, no porque, es mi opinión, esto es una opinión personal, no porque digamos solo no queremos una ley de trata nada más, o sea, porque al final la trata es la forma en la que la mujer llega a la prostitución, o sea, el tema es la explotación sexual, ¿sí? Y lo importante, bueno, lo diré ahora, es que en la resolución, la última resolución de septiembre del 2023, en esa resolución se define la prostitución, y eso es muy importante porque se define de acuerdo a nuestros términos, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros entendemos por prostitución. ¿Qué más? Bueno, la resolución en cuanto a la parte legal, la resolución del Parlamento Europeo del 2023 tenía una resolución antes, que segura vosotras que sabéis mucho de esto, os acordáis de la resolución del Parlamento Europeo del 26 de febrero del 2014, que la presentó también los socialdemócratas, Mary Honeyball se llama, que es del Partido Laborista, y presentó una resolución que se aprobó también por mayoría, sobre la explotación sexual y prostitución y sus impactos en la igualdad de género. Esto es muy importante porque la resolución lo que nos viene a decir que es una forma de violencia contra las mujeres y una violación de los derechos humanos. O sea, no nos pueden venir con algo que vaya para atrás, que nos haga retroceder en lo que son derechos humanos, a los que llegamos. Si en otras materias estamos avanzando, como estamos avanzando, porque ahora también hay una directiva contra la violencia de género y la violencia doméstica, que es un avance, no como nos hubiera gustado que saliera esa directiva, pero es un avance. Si en otras cosas estamos avanzando, no nos van a decir ahora que con la prostitución vamos a tener que ir para atrás, y que cuando ya se reconoció en resoluciones que no son vinculantes, pero se reconoció en resoluciones que es contra los derechos humanos, ahora que nos vengan a decir que no, ¿no? De la última resolución, bueno, de nuevo abarca también en esta resolución el tema de las repercusiones transfronterizas, la defensa que se ha hecho en pleno, y tanto en las comisiones internas en las que he estado, no en la comisión interna, porque yo no puedo estar en la comisión interna, pero sino en las charlas que se hacían para informar, ¿no? A nivel así. Realmente las exposiciones de las eurodiputadas que salieron a hablar de todos los partidos han sido impecables. Os asombraría gente que decís, bueno, pero si su partido no está a favor de esto. Y dices, sí, pero mira, su intervención ha sido impecable realmente. Abolicionista. Y lo que tiene es que allí no votan en bloque. Entonces os da, no es como aquí, o sea, en el Parlamento Europeo, depende del tema, en el Parlamento Europeo, no en todos los temas, pero sí en este tema no se vota en bloque. Entonces para nosotras eso es positivo. Decía que esta resolución habla sobre sobre el impacto que tiene sobre la igualdad, sobre la dignidad, sobre la integridad humana, que va muy en línea con lo que nosotras entendemos que es una ley abolicionista, y
No sé si tenéis alguna duda, luego me lo preguntáis, pero tampoco afirma que es una forma de violencia de género, que hay que penalizar la demanda. Y algo que me gustaría contar aquí, que se hacía un poco a nivel interno como anécdota, pero que es muy interesante. Cuando que se estaba votando en pleno, cada artículo o parte, lo votan, ¿no? Y dicen a favor, en contra, abstenciones, ¿no? Pero antes de eso, en las comisiones internas, como que se termina de ajustar, ¿no? Y nosotras estábamos fuera, mientras las eurodiputadas estaban dentro en las comisiones internas, y salían y, compartían, ¿no? Y nos decían, nos piden quitar el modelo nórdico. Donde dice modelo nórdico, nos piden que lo quitemos, ¿vale? Pero no nos piden que quitemos el contenido, con lo cual accedemos. Si se puede demandar, si dice modelo nórdico, pero queda que se va a demandar al putero, pues la palabra modelo nórdico nos da un poco igual. Lo que nos importa que quede es que se va a demandar al putero, ¿no? Que esto está... Si dice que pero se quita. Cuando fue la votación, ¿no? Y a mí obviamente se me caía yo porque soy muy visceral y se me caían las lágrimas, porque además la tensión ahí, escuchar si se aprueba, no se aprueba, y mirar a la que sabía más, ¿no? que son las chicas de CAP, del Lobby Europeo de Mujeres, que realmente están haciendo un trabajo fantástico allí. Y esto sí, porque claro, para mí era toda una experiencia nueva estar allí, ¿no? Y cuando festejando, ¿no? Porque es lo importante que daban. Y la primera noticia que miro el WhatsApp es: aquí se está diciendo que no se aprobó, que no, el Parlamento Europeo no ha aprobado el modelo nórdico. Ese era el relato que tenía el lobby proxeneta, que el Parlamento Europeo no estaba a favor del modelo nórdico. Y de hecho, nosotras que habíamos estado dentro y que lo habíamos escuchado, nos mirábamos y decíamos, pero esto no es así, ¿no? O sea, era como, nosotras que habíamos visto la realidad, dudábamos, porque eran todos las primeras noticias, hasta que se empezó a subir otras noticias. Las primeras noticias era que el Parlamento Europeo no estaba a favor del modelo nórdico. Tienen construido un relato y hay que ver cómo lo tienen construido, y lo tienen construido en base a mentiras. En base a esto, lo iba a decir después, pero engancha muy bien con lo que quiero decir ahora. Ahí tengo algo en el ojo que me está molestando. En base a esto, contaros que hay un informe de un tal Smith, ahora no me acuerdo, no sé si es americano, que es un informe que hizo en el 2019 evaluando los resultados del modelo abolicionista yo creo que fue en Irlanda, esperad, porque un segundo, para no deciros una cosa por otra. Ahora os lo digo, yo creo que fue en Irlanda, esperad. Bueno, en un país abolicionista, creo que era Irlanda. Ahora luego lo tenía más adelante, para decirlo más adelante, pero viene muy bien que lo meta aquí. Dame un segundo. Sí, bueno, entonces este informe, la gente que lo había, creo que era en Irlanda, porque las mujeres que lo estaban analizando todo esto eran también del Nordic Model Now, ¿no? De Inglaterra. Y nos decían que, claro, este informe tiene datos erróneos. El análisis no sigue, no es un análisis mínimamente estricto o digamos, con cierto rigor, digamos. Y este informe se está usando en Estados Unidos para rebatir o para decir que el modelo abolicionista no sirve. Un informe totalmente sin datos exactos, con un análisis digamos, deficiente, y ahora se quiere usar también en el Reino Unido este mismo informe para decir que el sistema abolicionista no sirve, ¿no? Entonces, ¿cómo el lobby proxeneta
tiene digamos, este relato, esta dinámica. En Estrasburgo decían, no, porque van a venir, tenemos que esperar a los paraguas estos que van con los paraguas rojos, ¿no? que es del lobby proxeneta, no había nadie. De hecho, las fotos y todo que se hacía con, las abolicionistas, había un montón de fotos, un montón de gente sosteniendo carteles, y del lobby proxeneta eran 2 eurodiputados con 2 mujeres, con un cartelito así. No tienen base, pero sí tienen mucho dinero, y entonces manejan las redes y manejan la opinión pública y ponen dinero donde tienen que ponerlo de forma estratégica, ¿no? Que son estos casos, litigios estratégicos, dan dinero a la academia para que haga estudios, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué más deciros? La nueva legislación de Escocia. Escocia está sacando, bueno, que esto es de la semana pasada, yo creo, no muy reciente, ha reformado su código penal para tipificar como delito la compra de sexo. No tipifica como delito la compra de sexo, pero sí recoge todo lo que es el modelo nórdico. Ellos tienen una estrategia diferente, ellos tienen recogido desde hace muchísimo tiempo que la prostitución es una forma de violencia de género. Entonces, es un poco seguir con esa estrategia. Ellos tienen una estrategia diferente, pero sí que van a la abolición de la prostitución, ¿no? Y que tienen toda esa estrategia de ofrecer, de no hablar de trabajo sexual, sino de explotación sexual, de hablar de que es una violación de los derechos de las mujeres. Lo único que vamos a ver, todavía no se sabe, si hablan de que van a tener que rendir cuentas, esos son los términos que dicen, rendir cuentas a aquellas personas que soliciten sexo o que paguen por sexo y tal. Y sí trata a la mujer en situación de prostitución como víctima, con lo cual digo que tiene muchas características de lo que es, ¿no? el modelo nórdico. ¿Qué más? De Escocia. Bueno, en las preguntas, si surge algo, me lo decís, pero que querría terminar. Hay esperanza en Alemania, porque el Partido de la Unión, que son la Unión Demócrata Cristiana y la Unión Social Cristiana, seguramente escuchasteis, que se ha posicionado a favor del modelo nórdico, y también su canciller Olaf Scholz se ha posicionado a favor del modelo nórdico. Y del Partido Socialdemócrata es María Neustil, que es la que presenta la resolución, con lo cual también es muy importante. El Partido Comunista, para que escuche la izquierda de España, el Partido Comunista francés expresó su posición a favor de la abolición de la prostitución en Europa. Ya si os surgen dudas, pero ya en el tema de la modificación de la directiva, que es para tratar el tema de trata, sí es verdad que hay cosas que son avances y otras que no se han podido meter. El uso a sabiendas, que ya figuraba en las... El uso a sabiendas es algo que viene figurando en las leyes de trata de varios países sin que haya un solo condenado por eso. Quiere decir que se considera delito de trata aquella persona que compra sexo sabiendo que esa persona es víctima de trata. Vosotras me vais a decir cómo probamos eso, ¿no? Entonces, evidentemente, de todos los países que tienen la ley de trata, y esto figuraba en la ley de trata anterior nuestra, que es, bueno, el proyecto que se presentó, figuraba lo mismo. Bueno, me quedan muchas cosas porque el tema es muy amplio, ¿no? Sobre todo de la directiva, que queda con esto, que no. Pero algo que sí que me gustaría comentar. Por primera vez, esto se llama, esta parte se llama las consideraciones, que cuando uno se explica en las leyes, la parte que se explica por qué, las razones a favor o en contra y tal, en la parte de las consideraciones, por primera vez se habla de la trata
y se habla que la compra de sexo es una forma de trata. Y en lo que respecta a la subrogación, a la gestación subrogada, como aparece, estoy diciendo los términos que aparece en la directiva, se habla de explotación de la gestación subrogada. Obviamente, como feministas queríamos que apareciera la gestación subrogada, cualquier tipo, y no la explotación de la gestación subrogada. Pero esto es mejor que lo que se proponía, que era gestación subrogada ilegal o forzosa. O sea, hay una diferencia, porque después también cuando se transpone a los países, dependiendo de la buena voluntad política que pueda haber, se pueda transponer de mejor forma. Y bueno, no voy a hablar más de esto, si tenéis alguna duda me lo preguntáis. Y la lucha del lobby proxeneta que decía antes, otra vez fue impugnada la ley francesa, pero esta vez ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, el 31 de agosto, y esto sería realmente muy duro que consideraran esta impugnación que se presentó supuestamente por mujeres que se llaman trabajadoras sexuales, pero detrás de las cuales está evidentemente el lobby proxeneta, ¿no? Este Smith es un científico estadounidense que no encontraba de dónde era, os lo digo ahora. La situación en España, bueno, la situación en España yo creo... ¿Qué hora es? Perdón. Da hora. ¿Qué hora es? 7:25. Uf. Bueno, entonces yo no voy a... Porque yo creo que de la situación en España podemos hablar todas, podemos debatir todas. Os cuento que creo que ahí sabéis lo que es el Plan Camino, sabéis lo que es... sabéis lo que dijo la ministra de Igualdad, sabéis lo que en Navarra, Galicia y Aragón son comunidades donde se considera que la prostitución es una forma de violencia, lo de contra las mujeres, lo de Asturias y Valencia, que vais ahí digamos, adelante con este tema, no os lo voy a contar, lo podéis contar vosotras mucho mejor. Y os cuento un poco, sí, por qué nace la FEMAB. Básicamente queremos ser una federación estatal de asociaciones abolicionistas del sistema prostitucional. Nacemos como federación porque es una forma legal que nos permite ser interlocutoras válidas con las instituciones y porque necesitamos coordinarnos. Ninguna estrategia, ninguna táctica sobra. Entonces, en ese sentido, creemos que esa forma de considerar, digamos, a nivel federal, porque esto de hecho nace en Logroño, ¿no? Del encuentro entre todas. Entonces, esta forma de considerar a nivel estatal la coordinación, la unión, tener una estrategia, esto que decía antes, objetivos a corto, medio, largo plazo, qué trabajo vamos a hacer a nivel de escuelas, qué trabajo vamos a hacer a nivel asociativo, qué trabajo vamos a hacer a nivel litigios estratégicos, qué trabajo a nivel académico, qué trabajo... O sea, estamos luchando contra un monstruo, vosotras lo habéis visto, o sea, esto es un monstruo, hay muchísimo dinero detrás de esto. Entonces, si no nos coordinamos, difícilmente podamos llegar a todo aquello con lo que el potencial que tenemos podemos poner en marcha, ¿no? Y además, para no duplicar trabajos. Quiero decir, si ya tenemos en una comunidad que tenemos una ordenanza que habéis trabajado, me imagino, infinitamente, y una ley y tal y cual, vamos a coordinarnos para hacer esto posible. Le agradecemos mucho, Corina. Gracias una vez más por aceptar nuestra invitación. Ha sido un placer escucharte, conocerte y bueno, aquí en el Front tienes tu casa. Gracias. Muchas gracias a todas. Antes de cerrar, reitero la invitación de Norma del día 20
Sí, 20. Es que tenemos tantos actos y tantas citas que la agenda a veces... bueno, pues el día 20, una cita importante en las Cortes, si conseguimos que se aprueben estas modificaciones de estas dos leyes, será un avance importante. También, tenemos el 8M. En el Front vamos a salir en la manifestación que está organizando la Coordinadora Feminista de Valencia. Podéis uniros a nuestra pancarta, saldremos todas las abolicionistas en bloque. Y tenemos también más acciones que también os animamos que os unáis a nosotras, que todas las manos son pocas para luchar contra este monstruo, y también que nos sigáis en las redes sociales, que ahí compartimos todo lo que hacemos y muchísimo contenido también de sensibilización. Y nada más, como dice nuestra querida Sonia Sánchez, abolición o barbarie.